¿Alguna vez has pensado que cada pequeña decisión tuya puede afectar todo a tu alrededor? Un simple acto, desayunar o dormir, gastar dinero o ahorrar, en realidad define tu camino en la vida. La historia de Vega te mostrará cómo cada acción humana tiene lógica y consecuencias reales. Descubrirás que el mercado, el dinero y cada crisis económica no son solo números, sino el resultado de decisiones humanas. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear nuevos mundos, nuevos personajes y resultados aún más sorprendentes para ti. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo que publiquemos. Vega tenía 35 años y una sensación constante en el pecho que no sabía explicar. No era tristeza exactamente, tampoco miedo. Era más bien una mezcla de cansancio, frustración y preguntas sin respuesta. Cada mañana se levantaba antes de que sonara la alarma, no porque fuera disciplinada, sino porque su mente ya estaba despierta, repasando cuentas, decisiones, caminos que había tomado y otros que había dejado atrás. Trabajaba en una empresa privada de logística. Un empleo estable, decían todos. Un buen trabajo. Pero estabilidad no siempre significa tranquilidad. Vega lo sabía bien. Desde su escritorio veía gráficos, rutas, números que subían y bajaban. Pero fuera de la pantalla, en la vida real, veía algo distinto, compañeros que un año estaban llenos de planes y al siguiente eran despedidos. Proyectos que empezaban con entusiasmo y terminaban cancelados sin explicación clara, promesas de crecimiento que se evaporaban de un día para otro. Lo más desconcertante era que nadie parecía sorprendido. Cuando todo iba bien, decían que era normal. Cuando todo se venía abajo, también decían que era normal. Así es la economía, repetían. Es complicada, impredecible. Vega escuchaba esas frases en la oficina, en las noticias, en reuniones familiares. Y aunque asentía con la cabeza, por dentro algo no le cuadraba. Ella recordaba perfectamente años atrás, cuando la ciudad estaba en plena expansión. Nuevos almacenes, nuevas rutas, nuevas contrataciones. La empresa crecía, los jefes sonreían, los discursos hablaban de futuro. Vega misma se permitió soñar un poco más. Pensó en ahorrar, en mudarse, en sentirse segura. Pero luego, casi sin aviso, el ritmo cambió. Primero pequeños recortes, luego decisiones apresuradas, después silencios incómodos. Personas que un viernes estaban allí y el lunes ya no, y otra vez la misma frase, nadie lo vio venir. Esa frase empezó a dolerle. No por lo que decía, sino por lo que ocultaba. ¿De verdad nadie veía nada? ¿O simplemente nadie quería mirar? Una tarde, al salir del trabajo, Vega se detuvo frente a un café pequeño. Dudó unos segundos antes de entrar. Sabía exactamente cuánto costaba esa bebida. Sabía también que ese dinero podía guardarlo, usarlo después, sumarlo a un ahorro que nunca parecía suficiente. Pero entró. Pagó. Se sentó. Y mientras sostenía la taza caliente entre las manos, algo simple le cruzó la mente, acababa de elegir. Elegir gastar ese dinero allí y no en otra cosa. Elegir ese momento y no otro. No fue una decisión grande, pero fue consciente. Y en ese gesto tan cotidiano, Vega empezó a notar algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había observado con atención. Cada día estaba lleno de elecciones. Algunas pequeñas, otras enormes. Y cada elección tenía un costo, aunque no siempre fuera visible. Pensó en su trabajo. Pensó en las horas extra que aceptaba para ganar un poco más, y en el tiempo que dejaba de lado. Pensó en los proyectos que la empresa priorizaba y en otros que abandonaba. Todo era elegir. Siempre elegir. Y cada elección implicaba renunciar a algo. Esa idea la acompañó durante días. Empezó a mirar su entorno con otros ojos. En el supermercado, comparando precios.
En el transporte, calculando tiempos. En conversaciones, escuchando cómo la gente hablaba de lo caro, de lo barato, como si esas palabras fueran absolutas. Pero Vega empezaba a sospechar que no lo eran. Un producto no era caro o barato por sí mismo. Era caro o barato para alguien, en un momento específico, según sus necesidades, sus prioridades, su situación. Lo que para una persona era imprescindible, para otra era prescindible. Y sin embargo, todos actuaban como si el valor estuviera grabado en las cosas, como si fuera una verdad fija. Esa noche, al llegar a casa, Vega no encendió la televisión. Se sentó en silencio. Pensó en su padre, que había trabajado toda su vida convencido de que si hacía lo correcto, todo estaría bien. Pensó en amigos que habían confiado en promesas que nunca se cumplieron. Pensó en sí misma, siguiendo reglas que nadie parecía entender del todo. Por primera vez, no sintió solo cansancio. Sintió curiosidad. Una curiosidad profunda, casi incómoda. ¿Y si la economía no era un monstruo incomprensible? ¿Y si no era magia ni caos, sino algo mucho más cercano? ¿Y si tenía que ver, precisamente, con esas decisiones pequeñas que todos tomaban cada día sin pensarlo? Vega no tenía todas las respuestas. Pero algo había cambiado. Ya no aceptaba tan fácilmente la idea de que nadie podía saber. Intuía que había una lógica detrás, una estructura invisible que conectaba elecciones individuales con consecuencias colectivas. Y entender eso, aunque doliera, podía ser el primer paso para dejar de sentirse a la deriva. Esa fue la noche en que Vega decidió observar más, escuchar menos frases hechas y hacerse preguntas que incomodaban. No sabía todavía a dónde la llevaría ese camino. Solo sabía una cosa: comprender era mejor que vivir con los ojos cerrados. Desde aquel día, algo dentro de Vega empezó a moverse lentamente, como una puerta que se abre sin hacer ruido. No fue un cambio brusco. No despertó iluminada ni con respuestas claras. Pero comenzó a observar. A observar de verdad. En el trabajo, empezó a prestar atención a conversaciones que antes pasaban desapercibidas. Escuchaba a compañeros quejarse de que todo está más caro, a jefes hablar de ajustes, a directivos repetir que el mercado estaba difícil. Nadie parecía ponerse de acuerdo, pero todos actuaban como si las cosas simplemente sucedieran, como si nadie tuviera responsabilidad real. Un día, durante una reunión, alguien propuso reducir un servicio porque ya no salía rentable. Vega miró la pantalla con los números. No eran rojos por casualidad. Los costos habían subido, pero el precio estaba congelado desde hacía meses. Nadie lo dijo en voz alta, pero ella lo entendió. No era que el trabajo no valiera la pena. Era que alguien había decidido que no podía valer más. Esa noche volvió a casa con la cabeza llena. Al día siguiente, en el supermercado, volvió a enfrentarse a dos productos casi iguales, con precios distintos. Esta vez no solo eligió uno. Se preguntó por qué. Pensó en su salario, en sus gastos, en lo que estaba dispuesta a sacrificar y en lo que no. Comprendió algo simple pero profundo: el valor no estaba en el objeto, estaba en ella. Recordó cómo, en otros momentos de su vida, había pagado gustosa por cosas que ahora le parecían absurdas. Y también cómo había rechazado opciones que hoy le habrían facilitado mucho las cosas. Nada había cambiado en los objetos. Había cambiado ella. Esa idea la acompañó varios días. Empezó a darse cuenta de que cada intercambio que hacía, cada compra, cada contrato, tenía una lógica humana detrás. Cuando ella pagaba por un servicio, lo hacía porque lo valoraba más que el dinero que entregaba. Y la otra parte aceptaba porque valoraba más ese dinero que el tiempo o el esfuerzo que ofrecía. Era tan evidente que resultaba casi incómodo no haberlo visto antes. Nadie perdía en ese intercambio. Ambos ganaban, según su propia percepción. Y si alguno no ganaba, simplemente no aceptaba. Entonces, ¿por qué tantas personas hablaban del mercado como si fuera una guerra?
¿Por qué lo describían como un lugar donde uno gana y otro pierde? Vega empezó a sentir que esa narrativa no encajaba con la realidad cotidiana que ella vivía. Un sábado por la mañana salió a caminar por la ciudad. Pasó por zonas donde antes había mucho movimiento y ahora había locales cerrados. Carteles viejos, persianas bajas, silencio. En uno de esos lugares, recordaba haber visto colas largas meses atrás. Gente esperando, impaciente, frustrada. Todo por un producto básico que de pronto se había vuelto escaso. No era que ya no existiera. No era que nadie supiera producirlo. Simplemente, algo había roto la señal. El precio ya no decía la verdad. Y cuando la verdad desaparece, el caos ocupa su lugar. Vega empezó a unir puntos. Las colas no eran casualidad. La escasez no era mala suerte. Era una consecuencia. Una reacción en cadena provocada por decisiones que ignoraban cómo funcionan realmente las personas. Pensó en lo fácil que era prometer soluciones simples. Bajamos el precio y ayudamos a todos. Sonaba bien. Sonaba humano. Pero la realidad era más dura. Cuando el precio dejaba de reflejar la escasez real, los productores no podían decidir correctamente. Algunos dejaban de producir. Otros buscaban salidas informales. Y los que supuestamente iban a beneficiarse terminaban esperando horas o pagando más por otros caminos. Esa tarde, sentada en un banco, Vega sintió una mezcla extraña de tristeza y claridad. Tristeza por todo el sufrimiento innecesario que había visto. Claridad porque empezaba a entender que muchas buenas intenciones terminaban causando exactamente lo contrario de lo que prometían. No era maldad. Era ignorancia. Era no entender que las personas reaccionan a señales. Que nadie trabaja, invierte o produce en el vacío. Que todos, absolutamente todos, responden a incentivos, aunque no sepan ponerle ese nombre. En su trabajo, comenzó a hablar menos y escuchar más. Y cuando hablaba, hacía preguntas incómodas. ¿Qué pasa si seguimos así? ¿Qué señal estamos enviando? No siempre recibía respuestas. A veces solo silencios. Pero ya no se sentía perdida. Empezó a notar algo más. Cuando las cosas iban bien artificialmente rápido, cuando parecía que todo crecía sin esfuerzo, algo dentro de ella se tensaba. Había aprendido que las señales falsas eran peligrosas. Que una calma fabricada suele esconder tormentas más fuertes. Por primera vez en mucho tiempo, Vega dejó de sentirse pequeña frente a palabras grandes como economía, mercado o crisis. No porque supiera todo, sino porque había entendido lo esencial: detrás de todo, siempre hay personas eligiendo, reaccionando, intentando mejorar su situación. Y cuando esas decisiones se ignoran o se fuerzan, el sistema no se rompe por castigo, sino por coherencia. Porque la realidad siempre termina imponiéndose. Esa noche, antes de dormir, Vega pensó que tal vez el verdadero problema no era que la gente no entendiera economía. Tal vez el problema era que nadie les había contado la historia completa, con honestidad, sin adornos. Y ella, poco a poco, estaba empezando a verla. Con el paso de las semanas, Vega empezó a notar algo que antes le parecía invisible. No solo observaba decisiones individuales, sino el efecto acumulado de miles de decisiones moviéndose al mismo tiempo, como una corriente silenciosa que empuja todo, incluso a quienes no son conscientes de ella. En la empresa, llegó un anuncio que nadie celebró. Habría facilidades de financiación para nuevos proyectos. Créditos accesibles, condiciones flexibles, crecimiento asegurado, según el discurso. Muchos compañeros lo vieron como una oportunidad. Algunos incluso hablaron de una nueva etapa de prosperidad. Vega escuchó en silencio. Esa sensación en el pecho volvió, pero esta vez tenía forma. No era miedo. Era advertencia. Había aprendido que cuando el dinero parecía demasiado fácil, algo no cuadraba. No porque crecer fuera malo,
sino porque crecer sin base real suele ser una ilusión peligrosa. Vio cómo se aprobaban planes a largo plazo, inversiones grandes, decisiones que comprometían recursos futuros con una confianza casi ingenua. Nadie quería quedarse fuera. Nadie quería ser el que dudara cuando todo el mundo sonreía. Vega recordó momentos pasados. La misma música, las mismas promesas. Y el mismo final. Fuera del trabajo, la ciudad también parecía moverse más rápido. Nuevos negocios abrían de golpe. Personas que antes eran prudentes ahora se endeudaban sin pensarlo demasiado. Es ahora o nunca, decían. El dinero está barato. Vega escuchaba esas frases y sentía un nudo en la garganta. Sabía que no hablaban desde la malicia, sino desde la esperanza. Y eso lo hacía más triste. Una tarde, caminando por una avenida llena de luces, se dio cuenta de algo que la estremeció. Todo ese movimiento, toda esa euforia, no venía de un aumento real de recursos, de tiempo, de habilidades. Venía de una señal distorsionada. El dinero había cambiado de forma, no de esencia. Pero todos actuaban como si fuera riqueza nueva. Comprendió entonces por qué los ciclos se repetían. Cuando el costo del futuro se hacía artificialmente bajo, las personas se lanzaban a proyectos que solo tenían sentido bajo esa ilusión. Y cuando la realidad regresaba, como siempre lo hace, esos proyectos no podían sostenerse. En la empresa, los primeros síntomas aparecieron pronto. Retrasos. Ajustes. Reuniones largas sin conclusiones claras. El mismo crédito que había impulsado el crecimiento ahora asfixiaba. Los números ya no cuadraban. Y la pregunta volvió a surgir, flotando en el aire, ¿cómo pasó esto? Vega ya conocía la respuesta. No era un misterio. Era una secuencia. Primero, el entusiasmo. Luego, la expansión. Después, la presión. Y finalmente, el colapso. Verlo repetirse no lo hacía menos doloroso. Empezaron los despidos. Primero pocos, luego más. Personas con las que había compartido cafés, silencios, días difíciles. Cada despedida dejaba una marca. Y otra vez, el discurso oficial hablaba de crisis inesperada. Esa palabra le pesaba. Inesperada. Como si todo hubiera caído del cielo. Una noche, de camino a casa, Vega pasó por una zona en obras, ahora abandonada. Estructuras a medio construir, grúas inmóviles, carteles descoloridos prometiendo un futuro que nunca llegó. Se detuvo. Miró ese espacio vacío. No sintió rabia. Sintió una tristeza profunda. Porque entendía que ese lugar era el reflejo de decisiones tomadas bajo señales falsas, bajo una idea equivocada del tiempo y del valor. Entendió también algo más duro, el dolor del ajuste siempre lo paga alguien. Nunca es abstracto. Tiene nombre, rostro, historias truncadas. Y muchas veces, quienes tomaron las decisiones más grandes no son quienes sufren las consecuencias más inmediatas. En su interior, algo cambió de forma definitiva. Vega dejó de ver las crisis como castigos o fallos del sistema. Empezó a verlas como procesos de corrección. Dolorosos, sí. Injustos muchas veces. Pero inevitables cuando se ignora la realidad durante demasiado tiempo. Eso no significaba resignación. Al contrario. Significaba responsabilidad. Pensó en cuántas veces la sociedad buscaba culpables fáciles. El mercado. Las empresas. La gente. Pero pocas veces se hablaba de las señales manipuladas, de las decisiones forzadas, de los atajos que prometían bienestar inmediato a costa del mañana. Vega empezó a hablar con más calma, pero con más convicción. No intentaba convencer. Solo contar lo que veía. A algunos les incomodaba. A otros les despertaba preguntas. Y eso, para ella, ya era suficiente. Porque había entendido una lección esencial,
no todo crecimiento es progreso. No toda calma es estabilidad. Y no toda crisis es el verdadero problema. El verdadero problema, pensaba Vega, es olvidar que el tiempo importa. Que el futuro no se puede engañar. Que las decisiones de hoy siempre llegan, tarde o temprano, a pedir cuentas. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió algo nuevo. No esperanza ingenua. Una esperanza madura. La que nace cuando uno deja de negar la realidad y empieza a respetarla. Sabía que aún quedaba una parte difícil de aceptar. La parte donde las soluciones fáciles vuelven a tentar. Donde la intervención promete alivio inmediato. Donde el control parece una respuesta al miedo. Y ese sería el siguiente desafío. Vega despertó esa mañana con un peso distinto en el pecho. No era miedo, tampoco ansiedad. Era conciencia. Sabía que las soluciones rápidas, las medidas drásticas, eran atractivas para todos, políticos, empresarios, incluso ciudadanos. Si solo controlamos los precios, todo estará bien, escuchaba repetidamente. Sonaba lógico, humano, compasivo. Pero ella había aprendido a escuchar más allá de las palabras. En la oficina, llegó un correo de la gerencia, se implementará un ajuste de precios para ciertos servicios esenciales. Nuestro objetivo, ayudar a todos. Vega miró la pantalla y el corazón le dio un vuelco. No dudaba de las intenciones. Sabía que muchos creían estar haciendo lo correcto. Pero la experiencia le había enseñado una regla clara: cuando se manipulan las señales que guían las decisiones de las personas, el resultado nunca es el que se espera. Observó cómo sus compañeros comentaban con entusiasmo. Algunos vieron oportunidades. Otros simplemente aceptaron, confiando en que alguien más había pensado en todo. Vega recordó los años anteriores, los ciclos que había visto repetirse como sombras inevitables. Sabía exactamente lo que vendría: escasez, filas interminables, frustración. Todo por no respetar la lógica más básica, que los precios son mensajeros, y los mensajeros no se pueden ignorar. Al salir, caminó por la ciudad y vio cómo los mercados reaccionaban antes de que la política siquiera tuviera efecto real. Algunos comerciantes ya reducían producción, otros buscaban alternativas en mercados paralelos. Las señales, que deberían coordinar la oferta y la demanda, estaban distorsionadas. La gente esperaba, confiada, sin darse cuenta de que la escasez se estaba formando en silencio. Vega volvió a casa y se sentó a pensar en dinero. Siempre había sido algo abstracto para ella, hasta que entendió su verdadero papel: no es riqueza por sí mismo, sino una herramienta para facilitar intercambios. Y cuando se altera su cantidad de manera artificial, todo cambia. El valor se diluye. La inflación aparece. Las decisiones que antes eran racionales ahora se vuelven riesgosas. Recordó el efecto que los bancos centrales podían tener. El crédito barato parecía una bendición, pero no todos recibían la misma oportunidad. Algunos obtenían dinero primero, aprovechando precios antiguos, mientras que otros pagaban las consecuencias cuando los precios subían. Las desigualdades no surgían de casualidad. Surgían de decisiones humanas, de manipulación de señales, de intervenciones que parecían inofensivas. Esa tarde, mientras preparaba café, Vega vio un ejemplo simple en su vida cotidiana. El pan de la panadería costaba más de lo habitual. La gente se quejaba, algunos compraban menos, otros buscaban alternativas. Pero nadie parecía entender que el problema no era el pan, sino la señal distorsionada que había llevado a esa escasez. La economía no era un misterio mágico. Era una arquitectura construida con decisiones humanas, observables y lógicas. La comprensión de Vega empezó a darle claridad emocional. Ya no veía los cierres, las colas o los precios altos como caos inexplicable. Vio patrones. Secuencias. Causas y efectos. La economía dejaba de ser un monstruo incontrolable y se convertía en un sistema humano, vulnerable pero entendible.
Y con esa comprensión, también surgió una sensación de poder. Si entendía los patrones, podía anticiparse, adaptarse y quizá ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa noche, mientras revisaba documentos antiguos de la empresa, comprendió algo aún más profundo. Toda intervención, por más bien intencionada que sea, genera consecuencias inesperadas. Controlar precios, ofrecer subsidios, manipular créditos, todo parecía benevolente, pero cada acción se traducía en efectos que podían empeorar la situación. La buena intención no suspende las leyes de la economía humana. Vega cerró los ojos y recordó su infancia, a su abuelo explicándole con paciencia que nada en la vida es gratis y que cada elección tiene un costo. Cada sacrificio, cada decisión que parecía pequeña, formaba parte de un todo. La lección que había aprendido en su trabajo y en la ciudad no era distinta. La economía no era un juego de azar, sino el reflejo de millones de decisiones humanas interconectadas. Y fue entonces cuando entendió la moraleja más profunda: no importa cuán poderosas parezcan las instituciones. Los verdaderos cambios surgen de la comprensión de los patrones y del respeto a las señales naturales del intercambio humano. Cuando se ignoran esas señales, el sufrimiento es inevitable. Pero cuando se comprenden, incluso los desafíos más grandes pueden enfrentarse con claridad y esperanza. Vega se recostó, con la sensación de haber dado un paso hacia la verdad. Ya no necesitaba esperar milagros. Ya no necesitaba temer lo que sucedería. Lo que necesitaba era actuar con entendimiento, tomar decisiones conscientes y, sobre todo, observar la vida y la economía con ojos que ven más allá de la superficie. En su corazón, algo se encendió. No era solo supervivencia, era aprendizaje. No era solo trabajo, era comprensión. Y esa comprensión podía convertirse en guía, tanto para ella como para quienes estaban dispuestos a mirar con honestidad. Los días siguientes, Vega comenzó a aplicar lo que había comprendido, tanto en su vida personal como en su trabajo. Cada decisión, cada gasto, cada proyecto, la veía ahora como un mensaje, una señal. Aprendió a no dejarse llevar por promesas fáciles, por soluciones inmediatas. Observaba, analizaba, escuchaba y, sobre todo, elegía con conciencia. En la empresa, cuando los jefes anunciaban nuevos planes de expansión, Vega ya no reaccionaba con entusiasmo ciego ni con miedo. Preguntaba, cuestionaba, miraba los números y entendía quién se beneficiaría primero y quién podría sufrir después. Comenzó a notar cómo el crédito barato generaba euforia temporal, se contrataba a más personas, se construían más rutas y almacenes, pero la estructura subyacente era débil. Ella podía ver la lógica de lo que vendría, aunque muchos colegas aún estaban cegados por la emoción del momento. Vega también comprendió la importancia del dinero como señal. Cada euro tenía un mensaje: cuánto esfuerzo valía, cuánto tiempo representaba, cuánto sacrificio se requería. Y cuando alguien imprimía más dinero o manipulaba tasas de interés, la señal se distorsionaba y los efectos se propagaban como ondas, afectando a todos, de manera desigual. Algunos obtenían ventaja, otros sufrían pérdidas silenciosas, y la ciudad comenzaba a sentir la tensión que pronto se convertiría en crisis. En su vida personal, Vega aplicaba la misma lógica. Decidía qué consumir, cómo ahorrar y qué invertir, entendiendo que cada decisión pequeña estaba conectada con su futuro inmediato. No era perfección ni predicción exacta. Era conciencia. Y esa conciencia le daba poder y tranquilidad. Con el tiempo, la crisis llegó, inevitable, como siempre lo había hecho. Los proyectos que parecían prometedores se desplomaron, las construcciones se detuvieron, algunos empleados fueron despedidos y la ciudad sintió la misma desesperanza que había visto tantas veces. Pero Vega no se sorprendió. No había pánico en su corazón, solo comprensión. La crisis no era un accidente ni un castigo, era la corrección natural de decisiones previas que ignoraron señales fundamentales. Lo más importante fue que Vega comenzó a compartir lo que había aprendido.
con compañeros, amigos y familiares, hablaba sobre cómo las decisiones humanas, las señales económicas y la comprensión de los patrones podían transformar la manera en que se enfrentaban los problemas. No era un discurso técnico ni complicado. Era una lección de vida, mirar, entender y elegir con conciencia. Vega entendió algo que pocos comprendían: la economía no trata de objetos, de gráficos ni de teorías complejas. Trata de personas, de decisiones, de elecciones y de consecuencias. Cada acción que tomamos tiene un impacto, y cada impacto puede ser comprendido si aprendemos a ver con claridad. Al final, la moraleja era simple, pero poderosa: el caos y las crisis no son inevitables por sí mismos, son el resultado de ignorar la lógica humana, de manipular señales y de actuar sin comprender el efecto de nuestras decisiones. La verdadera estabilidad y prosperidad surgen del respeto a los principios naturales de elección, intercambio voluntario y valoración subjetiva. Vega cerró los ojos esa noche con una sensación de paz. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque ella finalmente entendía cómo funcionaba. Había aprendido a ver la arquitectura detrás del caos, a anticipar consecuencias y a actuar con propósito. Y esa comprensión era un regalo que ningún ciclo económico podría arrebatarle. Su historia no termina con riqueza ni con un éxito inmediato. Termina con conocimiento, con responsabilidad y con la certeza de que la economía, al igual que la vida, puede ser comprendida si estamos dispuestos a mirar, escuchar y aprender. Cada elección cuenta. Cada señal importa. Y, sobre todo, cada persona tiene el poder de actuar con conciencia y transformar, aunque sea un poco, el mundo que la rodea.